Hola, muy buenas noches, yo soy Beto Ortiz, aquí empieza una nueva edición de Beto Saber, su dominical de todas las noches. Hoy estamos pues en medio de esta crisis presidencial que todavía no se avisora ningún final. Hoy han ocurrido muchas cosas y hoy estarán con nosotros los congresistas Cecilia Chacón, Juan Cheput y Javier Velázquez Quesquén para debatir qué pasará este jueves. Y mientras tanto, veamos ahí agitación, movimiento en Palacio de Gobierno, ingresa el ministro Alfonso Grados. Al parecer se trata de una reunión en la cual el presidente Kuczynski no está presente, ahí está Pedro Lachea entrando también, y son varios los ministros que se han reunido a estas horas. Vimos también entrar a Cayetana Aljovín, a Bruno Yufra, a la ministra de Economía, la ministra Cooper y el ministro Carlos Brus. Ahí vemos a Yufra y a Cayetana Aljovín. También, al parecer, como repito, se trata de una reunión de emergencia de los ministros sin la presencia del presidente de la República. Nosotros hemos intentado entender esta situación, como todos ustedes en sus casas, consultando a diversas fuentes, pero también consultando a nuestro pasado reciente. Y el ejemplo más cercano que tenemos de una situación semejante a esta es la del año 2000, cuando se declaró la vacancia por incapacidad moral de Alberto Fujimori. Nosotros hemos comparado y hemos visto qué tienen en común estas dos situaciones, que ciertamente son muy diferentes, pero la figura de la vacancia por incapacidad moral es exactamente la misma. ¿Qué pasó en esa oportunidad? ¿El presidente renunció? ¿Se le aceptó la renuncia? ¿Quién asumió? ¿Qué pasó en el Congreso? ¿Qué papel jugó el presidente del Congreso? Etcétera, etcétera. Es importante que recordemos esto porque algo muy parecido podría ocurrir en nuestro país en los días que siguen. Álamo Pérez Luna ha preparado este interesante paralelo entre lo que pasó en el año 2000 y lo que está pasando ahora, 17 años después. Adelante. El contexto político era distinto, pero el desenlace puede ser muy parecido. En esas elecciones generales, de más está decirlo, no participará quien habla. El delito es hacer negocios desde el gobierno. Yo no hice ningún negocio desde el gobierno. Las coincidencias entre lo que ocurrió con la salida de Fujimori el 2000 y la inminente vacancia de PPK en los próximos días son varias y pueden repetirse aún más. Hay otras circunstancias. No está cayendo una dictadura. Es un gobierno totalmente democrático, débil y con problemas de conducta moral. El 14 de septiembre del 2000 se presentó el video en el que se le veía a Vladimiro Montesinos entregándole $15.000 en la salita del CIN al entonces congresista Alberto Curi para que se pasara de las filas de Perú Posible a Perú 2000, la bancada oficialista. Ese fue el detonante de la caída de Fujimori. ¡Dictadura no! ¡Abajo la dictadura! ¡Abajo la represión! ¿Cuál ha sido la gota que colmó el vaso esta vez? Los documentos que acreditan pagos de Odebrecht a Westfield Capital y First Capital, las empresas de Kuczynski, por casi $5 millones. Recién me entero de que había un contrato de este tipo aquí firmado por el señor Sepúlveda y el Banco de Crédito. En el 2000, en un primer momento, Fujimori no quiso renunciar y la noche del 16 de septiembre
2 días después de la difusión del Vladivideo, Curi Montesinos dio un mensaje a la nación desactivando el SIN y convocando a elecciones generales, en las que, como era lógico, él no participaría. Tras una profunda reflexión y objetiva evaluación de la coyuntura, he tomado la decisión, primero, de desactivar el sistema de inteligencia nacional. Vaya donde están los comandos. Sube, váyanse. El operativo continuará día y noche hasta su ubicación. Y en segundo lugar, de convocar en el inmediato plazo posible a elecciones generales. En esas elecciones generales, de más está decirlo, no participará quien habla. Esta vez, Kuczynski tampoco quiere renunciar. Es más, ya ha dicho literalmente que no va a renunciar. No voy a abdicar ni a mi honor, ni a mis valores, ni a mis responsabilidades como presidente de todos los peruanos. Fujimori cesó a Montesinos previo pago de $15 millones como si fuera una especie de compensación por tiempo de servicios. Increíble. Fue el 23 de septiembre que Montesinos se fugó del país rumbo a Panamá. El 23 de octubre del 2000 renunció el vicepresidente Francisco Tudela. Y días después, el 29 de octubre, el entonces teniente coronel Ollanta Humala se rebeló militarmente en Locumba. Actualmente, no ha renunciado ningún vicepresidente y hasta ahora no ha habido ninguna rebelión militar. Mientras tanto, volviendo al 2000, Alberto Fujimori viajó a Brunei y la presidenta del Congreso, Marta Hildebrand, fue censurada por el Pleno. Cerca de las 3 de la tarde se suspendió la sesión hasta nuevo aviso y presentaron una nueva moción de censura contra Marta Hildebrand. Nos he esperado 3 o 4 horas. Ahora dicen que ya no quieren hablar. Aquí están las sillas que estaban preparadas para ellas, que no negocian esta moción de censura. 3 días después, el 16 de noviembre del 2000, el congresista de Acción Popular Valentín Paniagua ocupó su cargo. Tuvimos varias reuniones. Una fue en la casa de Henry Peace, después otra fue aquí en el Club de la Unión, ¿no? Participamos varios. ¿Pero qué era lo que buscaban? ¿Realmente una figura de consenso? Bueno, buscamos una figura de consenso porque hubiera podido haber otros también con posibilidades y aspiraciones. Yo lo propuse a Valentín Paniagua y yo tenía una gran amistad con él. Se le escogió porque era el menos controvertido de todos, digamos, ¿no? El 19 de noviembre, ya en el Japón, Fujimori renunció por fax a la presidencia. Como se le viene todo encima, él opta por viajar a Brunei, camino al Japón y renunciar en el camino por fax, porque ya no aguanta ni siquiera quedarse hasta la transferencia, que era lo que inicialmente hubiese querido quedar. Y cuando él parte a Brunei, va a Japón y renuncia por fax, ¿cómo reaccionan ustedes? Yo con mucha pena, mucho dolor, porque nos sentíamos prácticamente solos. Luego renunció el segundo vicepresidente Ricardo Márquez. Y el Congreso, tras no aceptar la renuncia por fax de Fujimori, aplicó la incapacidad moral del hasta entonces presidente y declaró la vacancia de la presidencia. ¿Pensaron que el gobierno iba a terminar así? No, nunca. Me voy a quedar acá en Perú trabajando a cargo de Fundación Cardio Infantil. ¿Qué piensa de la situación actual? No voy a dar declaraciones. En el caso de Kuczynski, si este jueves no renuncia y se declara la vacancia presidencial, lo sucederá Martín Vizcarra. Si él no acepta, será Mercedes Arauz. Y si ella tampoco acepta, Luis Galarreta, actual presidente del Congreso, puede convertirse en el nuevo presidente transitorio del Perú. En ese caso tendría que convocar a elecciones lo antes posible. Eso ocurrió el 22 de noviembre del 2000. Valentín Paniagua fue nombrado por el Congreso presidente transitorio del Perú. Ya era inminente que iba a asumir Paniagua, y nos reunimos en la oficina de Valentín. Y la gran incertidumbre era en qué dice la Fuerza Armada en este tema.
Entonces yo había conocido a la sazón, por razones de trabajo, al general Chacón, al padre de la congresista. Sí, claro. ¿No? Entonces lo llamé yo por teléfono al general Chacón. Le dije, señor general, que era comandante general del ejército en ese momento. Exactamente. Estoy con el presidente Paniagua y con otras personas. Entonces queremos preguntarle directo y claramente si usted respalda o no esta transición democrática. Me dijo, por supuesto que sí, sin ninguna duda. Entonces, si es así, general, le paso con el presidente. Y le di mi teléfono a Paniagua en la época en que a uno le cargaban los minutos de llamada, ¿no? Juro por Dios y por la patria, ejerceré fielmente las funciones propias de la presidencia de la República que asumo de acuerdo con la Constitución Política del Perú desde este momento y hasta el 28 de julio del 2001. Luz Salgado le pone la banda presidencial, que a Paniagua se la prestan porque fue todo en menos de 24 horas. Nadie tiene una banda presidencial guardada en su casa. Entonces, creo que fue la banda presidencial del presidente Belaúnde que se puso Paniagua, prestada, y él asume el poder rápidamente y llama a Pérez de Cuéllar, que está en París, para que venga y se haga cargo del primer ministro, del primerato. Paniagua ocupó el cargo de presidente de la República hasta el 28 de julio del 2001, cuando ante un nuevo Congreso de la República le entregó la banda presidencial al hoy prófugo Alejandro Toledo. En el caso de Kuczynski, si es que finalmente deja la presidencia, pueden pasar tres cosas: que se fugue, que se impida su salida del país o que se quede hasta esperar la decisión del Poder Judicial. El detonante hoy es distinto, pues es mucho más grande porque no es una corrupción de terceros que apoyan al gobierno, sino es el propio presidente de la República que se ve involucrado en todo esto. Ese es el problema. Y estas son solo algunas de las coincidencias entre lo que pasó el 2000 y lo que está ocurriendo hoy. Estamos nuevamente frente a un presidente que no quiere renunciar, un Congreso que exige su vacancia y ante la posibilidad de que el presidente del Parlamento pueda ser el próximo presidente de la República. 17 años de diferencia en la política peruana no son nada. Muy bien, y luego de este recordaris están ya con nosotros los congresistas Juan Cheput, Cecilia Chacón y Javier Velázquez Quesquen, a quienes les damos, por supuesto, la bienvenida. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Buenas noches. Quisiera comenzar comentando la presentación del presidente de la República ayer ante 5 de mis colegas en lo que Eduardo Guzmán denominó un programa especial producido por la Secretaría de Prensa de Palacio de Gobierno. El presidente responde, se llamaba, tenía hasta título. No tuvieron tiempo de hacer la cuña de presentación, pero era un programa. Y aquí, pues, hay cierto consenso, por lo menos en las portadas, de que la presentación no le ha hecho precisamente un favor. Quería saber cuál es la visión de cada uno de ustedes más allá del pronóstico de lo que vaya a pasar. Como presentación, esta hora de televisión nacional, ¿qué sensación les deja? Empecemos por las damas, Cecilia. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, la sensación que me deja básicamente es de que debe de estar reclamándole a mucha gente, ¿no? A quienes le recomendaron hacer este programa, a quienes de alguna manera le permitieron en vivo y en directo decir lo que supuestamente no había hecho. Él dijo claramente que había recibido dividendos por una negociación, un servicio de su empresa, ¿no? Mientras él era ministro y mientras se daban las concesiones en beneficio de Odebrecht. Entonces, ese programa ha sido lapidario para el presidente. ¿Ha sido suicida? Sí, yo creo que sí. Ahora, no sé si conscientemente, Cecilia, ¿no? No sé si conscientemente, porque el suicidio es consciente. Yo me mato, me quiero matar. Yo creo que él pensó que la iba a arreglar y lo que hizo fue empeorarla aún más, ¿no?
Ahora, tú dices, ¿quiénes habrán sido los que le han permitido decir, bueno, un presidente... O le recomendaron, ¿no? Le recomendaron. Un presidente puede decir lo que le Totalmente plazca, de acuerdo, ¿no? Pero estoy segura de que debe haber tenido varios asesores. Creo que uno ya fue despedido justamente después de ese programa. Alberto Cabello, la salida de Alberto Cabello figura en El Peruano como del día 15. Ajá, sí, claro. Entonces yo creo que... No. Entonces yo creo que definitivamente quienes le aconsejaron, porque al final el presidente es el que asume la responsabilidad de sus decisiones, pero los asesores, para eso están, lo asesoran y él determinará si les hace caso o no. La decisión final es siempre de él. Sin embargo, creo que no fue bien asesorado, valga la redundancia. Bien, voy a darle turno a Javier porque Juan Sheput viene como de 17 programas, así que vamos a dejarlo. El único, además, que se está paseando por todos los programas. Más. Javier, ¿qué sensación te deja la presentación del presidente anoche? Bueno, si la vacancia que se ha impulsado era legal, la presentación del presidente ayer la ha legitimado. Porque y la verdad es que yo esperaba, por el bien del país, que el presidente apareciera contundentemente, por ejemplo, acreditando del momento, con un documento, del momento que lo hace gestora Sepúlveda cuando él entra a ser ministro en el primer gobierno, en el gobierno de Toledo. Algo que teníamos duda era si había participado en los beneficios de los contratos que tuvo la gestión de Sepúlveda en su empresa en Westfield. Y él le ha dado el marco de decir, bueno, son dividendos, pero son ingresos que... O sea, él ha dicho literalmente, era mi banquito. Claro, entonces, el decir, yo recién ayer he conocido los contratos, pero sí he recibido los dividendos de los mismos, es una contradicción que justamente le ahorra el trabajo al Parlamento, porque algunos están confundiendo este procedimiento. Este es un procedimiento... La vacancia es un procedimiento constitucional y los que hoy día están denunciando el golpe. No es golpe, porque lo que estamos haciendo es cumplir con la Constitución. ¿Qué dice la Constitución? La Constitución dice que el presidente se le puede vacar por incapacidad moral, incapacidad permanente moral. Entonces, ahora, hay que subrayar que nada más subjetivo que la moral, ¿no? Por supuesto. Y por eso, quien decide qué es moral y qué es inmoral es una discusión infinita. Fíjate. Ahora cuestionan el procedimiento, dicen que no le garantizan el derecho a la defensa, pero nosotros hemos creado el procedimiento porque antes no había, al expresidente Fujimori, creo que en menos de 2 horas lo vacaron y con 59 votos. Entonces, en el año 2003, el Tribunal Constitucional le dice, no, un momentito, si ustedes para sacar un ministro necesitan la mitad más 1 del número legal, para el presidente tiene que ser un número mayor. Y el Parlamento recoge y crea el procedimiento. Han pasado 13 años desde que se modificó el reglamento y ahora recién dicen, no, que no le garantiza el derecho al debido proceso, que hay que ampliar los plazos. No podemos adecuar la legislación a los intereses de una persona, por importante que sea. La institucionalidad es respetar las reglas de juego. Y quienes participaron en los procesos políticos aceptan las reglas de juego, lo que dice la Constitución y los procedimientos que establece el reglamento. Bien. Este reglamento es garantista y yo creo, ojalá que el jueves haga una mejor performance el presidente y nos pueda explicar en detalle las cosas que son preocupaciones, ¿no? Juan, te he estado escuchando en tus sucesivas entrevistas a lo largo de la tarde y de la noche. Y has dicho 2 cosas que me gustaría que nos comentes. La primera es que aquí estamos ante un caso de incapacidad moral retardada, cito textualmente. Y también has dicho que la incapacidad moral o que la vacancia por incapacidad moral no se debate, se certifica. Y pusiste un ejemplo que podía parecer premonitorio, al igual que cuando una persona fallece. También te estoy citando. Exacto, ambas cosas las he dicho, no soy hombre de palinodias tampoco. En el primer caso, contextualizando, yo lo que señalo es de que estamos hablando de hechos que ocurrieron hace cerca de 10 años en un caso y más de 10 en el otro. Por lo tanto, la permanente incapacidad moral se tiene que dar en el transcurso del ejercicio. Y yo no veo que se configure esa situación. ¿Es un hecho muy antiguo? Momento. Son hechos antiguos que no corroboran la actual gestión del Estado, en primer lugar. En segundo lugar, contextualizando nuevamente, Odebrecht en el año 2007 era una empresa prestigiosa, absolutamente prestigiosa, a la cual acudían muchas personas para poder trabajar en ella. Y en tercer lugar, cuando me refiero al otro punto que señalas, el de la certificación, lo que indico es de que, tal como tú has dicho, siendo la moral algo difícil de debatir,
El espíritu del constituyente cuando plantea la permanente incapacidad moral es la certificación, no el debate de la permanente certificación. ¿Dónde se da el debate? En el ámbito jurisdiccional. ¿Y dónde es el ámbito jurisdiccional? En la Comisión Lavajato. Como ahí todavía está pendiente un proceso de investigación hasta julio, no se puede atribuir... Que ha sido postergada la cita para el 29, ¿no? Para el 29 efectivamente, pero a lo que voy es de que ni siquiera ha evacuado un informe y ya se le está al presidente de la República condenando o planteando una situación de permanente incapacidad moral cuando esta no ha sido corroborada, porque se certifica. Y el ejemplo que pongo es ese, ¿no? Tú no debates si una persona está muerta o no. Tú dices, está muerto, o esa es una planta, una flor, pero ¿por qué está muerto? Como consecuencia de una enfermedad, de un suicidio, de un robo, de un asalto. O sea, los hechos configuran la situación. En el caso del presidente, no podemos hablar de permanente incapacidad moral porque simplemente no ha habido esa corroboración de hechos que llegan a ese grado. Ahora, en el caso de lo que ha señalado Javier, el ejemplo del año 2000, él dice, en 2 horas se tramitó, pero no olvidemos que ese Congreso era mayoritariamente fujimorista y los hechos fueron tan contundentes y por lo tanto es inadmisible que se compare con la actualidad. Los hechos fueron tan contundentes que el propio Congreso de mayoría fujimorista procedió a avalar esa situación con sus votos, con unas cuantas excepciones, es necesario decirlo. Pero procedió a avalar esa situación. Son hechos diametralmente opuestos, ¿no? Ahora, cuando el presidente ayer dice que él recién se entera de estos depósitos o de estos movimientos cuando Rosa Bartra hace entrega de los documentos, ¿tú le crees? Yo sí le creo, no puedo dudar yo del presidente en ese sentido. Si, mira, el dueño de una empresa puede no enterarse de depósitos que, digamos, no son insignificantes, son depósitos mira, por una sencilla considerables. razón. Él mismo dice, bueno, traducido del inglés, ¿no? Este término de la muralla que en términos coloquiales peruanos significa que tú te desprendes de tu empresa para que otro la gestione. Desde ese punto de vista él puede muy bien no haber estado enterado. Pero por otro lado, los dividendos, la documentación pertinente a los aspectos vinculados a los dividendos, todo eso ha sido de uso público, no es nada que esté oculto. Vamos a escuchar lo que dijo textualmente el presidente sobre su ligazón con la empresa Westfield. Adelante. Durante los años 2004, 2005, 2006, mientras usted era ministro de Economía, presidente de Proinversión y primer ministro, su empresa, que usted ha reconocido que es 100% suya, Westfield, hizo asesorías para Odebrecht. En cuanto yo fui nombrado ministro en el 2001 y luego nuevamente en el 2004, yo renuncié a todos los directorios en los cuales estaba y mi empresa, que es una empresa unipersonal, me separé, me aparté completamente de esta empresa y le dije a mis trabajadores, el principal de los cuales era el señor Gerardo Sepúlveda, ustedes se ocupan, yo no tengo nada que ver con esto más. Bueno, un presidente de directorio o un propietario de una empresa puede tomar una decisión de esta naturaleza sin dejar registro, es decir, él dice, le dije a los trabajadores, él llegó y dijo, bueno, ya, ustedes ocúpense, yo me voy, y no hay registro. Pregunto esto porque la congresista Carla Schaeffer esta mañana ha dicho que si PPK el jueves lleva el documento que demuestre en qué momento le entregó la empresa Sepúlveda, las cosas cambian, ¿no? Como que cambia el panorama para el presidente. Lo dijo en la mañana, no sé si ya cambió de opinión, pero le he escuchado esa declaración, no sé si la has oído también. Sí, por supuesto, he escuchado a Carla. Ella posteriormente, en honor a la verdad, ha lanzado un tuit tratando de precisar una posición concordante con su bancada, pero el solo hecho de que se plantee la necesidad de escuchar previamente al presidente antes de emitir un veredicto es una cuestión que está en la mente de los 130 parlamentarios. Ahora, también es necesario recordar y lo siguiente, yo he manifestado mi disconformidad con ese término de golpe institucional, que lo plantean algunos colegas. Yo creo que todo esto está puesto en una pancarta, en una gigantografía en el local de Peruanos por el Cambio. Yo creo de que esto es reglamentario, de que es legal,
que es constitucional, pero acelerado y anómalo, que es distinto. Yo creo que el problema está en los tiempos y en la forma como se ha configurado, pero de ninguna manera podemos estar hablando de algo que vaya en contra del orden constitucional. A ver, estoy viendo a Cecilia mover la cabeza en señal de desaprobación. Sí, acá hay dos cosas. Primeramente, el presidente en ningún momento ha deslindado la acusación por incapacidad moral que se le ha hecho, ¿no? Nosotros esperábamos, por el bien del país, que el presidente el día que se presentó con los periodistas hubiera presentado pruebas de que efectivamente lo que hizo falta fue que el presidente comenzara diciendo, acá está el papel por el cual yo le entrego el poder a la empresa Sepúlveda y yo no tenía nada con la empresa. ¿Fin de la discusión? No. ¿Es tan simple como eso? No, por supuesto que no, porque luego está el problema de que, a ver, aquí hay un tema que no solamente es la incapacidad moral del comportamiento, sino que lo que ha hecho es ilegal. La Constitución es clara. Un ministro de Estado no puede hacer gestión de intereses, no puede tener absolutamente ninguna ligazón con absolutamente ninguna empresa, y menos aún si él como ministro le está dando concesiones. No importa si la empresa es de la Madre Teresa de Calcuta, si está certificada por el Papa, eso no interesa. Aquí lo único que interesa es que sea una buena empresa, una mala empresa, regular o no, el presidente de la República, que en ese momento fue ministro de Estado, nada más y nada menos que de Economía, que además también era jefe de Proinversión y que fue quien al final le tuvo que dar las concesiones a Odebrecht. Está diciendo que pasó ya demasiado tiempo. ¿Perdón? Juan dice que es de un hecho que ya pasó hace tiempo. Eso es absurdo. Entonces a Toledo, como ya pasó también demasiado tiempo, entonces tampoco hay que traerlo. No hay que investigar absolutamente a ninguno de los expresidentes porque ya pasó mucho tiempo. O sea, la incapacidad moral del presidente no solamente está basada en un comportamiento ético y moral, sino que él ha cometido un delito. Que eso lo tendrá que ver el Poder Judicial como delito. No pero es una función del Congreso ver delitos. Pero nosotros como Congreso tomamos en cuenta que la Constitución se lo prohibía. Y él lo sabía perfectamente. Y no solamente eso, Beto, sino que él ha admitido en Televisión Nacional que primero dijo, no sé nada, yo no sé, yo no firmé, yo tuve que hacer arqueología. Pero luego, ¿qué fue lo que dijo? Luego dijo de que de esas negociaciones que el señor Sepúlveda había hecho con la empresa Odebrecht, mientras él era ministro y le daba las concesiones a Odebrecht, el señor Sepúlveda en su banquito le depositó sus dividendos. Básicamente es eso. Mecha Arauz ha dicho anoche en una entrevista con Mónica Delta que es igual que en una AFP, que los afiliados de una AFP no se enteran de qué inversiones hace. Es una empresa unipersonal. Dejemos de mentirle al país, Beto. Dejemos de confundir al país. Aquí ha habido una conducta totalmente fuera de la Constitución. El presidente ha mentido en reiteradas ocasiones, no solamente al Parlamento, le ha mentido al país. Entonces, además va a tener que pasar por un proceso legal de todas maneras, está siendo citado a la Fiscalía. Pero una vez más, no le mintamos al país. El señor Pedro Pablo Kuczynski no puede ser comparado con una AFP donde hay millones de accionistas. Todos los que aportamos de alguna manera somos accionistas y hay inversiones gigantescas que nosotros ni nos enteramos. Sin embargo, el señor Pedro Pablo Kuczynski, como lo acabamos de escuchar en estos momentos, Beto, ha dicho él claramente que era una empresa unipersonal. Es decir, él era el único dueño, no es como una AFP. Bien, Javier, tú has sido primer ministro y tal vez sería útil que nos pongas ejemplos prácticos. Cuando ingresaste al gobierno tuviste que desligarte de empresas, de trabajos anteriores, renunciar a cargos. ¿Cómo funciona esto? Bueno, yo cuando fui primer ministro, hasta ser primer ministro, antes era presidente del Congreso, las únicas actividades que he hecho durante toda mi carrera política es ser parlamentario y ser profesor en la universidad. La función docente es compatible con la función ministerial, pero era obvio que yo como presidente del Congreso y era profesor de la universidad en Chiclayo, no podía desplazarme y pedí licencia. Luego fui a ser primer ministro y con mayor razón. Pero quiero precisar algo. Yo creo que hay un error en el enfoque. Lo que va a valorar el día jueves el Congreso en la vacancia, la incapacidad moral y el procedimiento que establece el reglamento es de la incapacidad moral,
tiene que ver, como dice el doctor Valentín Paniagua en su texto de 1999, dice, es una sanción política a una conducta moralmente reprochable que afecta gravemente la dignidad de la investidura presidencial. Entonces, el Congreso no va a valorar lo del 2004 al 2005, sino que al presidente, estando en funciones, utilizando su investidura presidencial, ha dado información inexacta. Yo no puedo decir que ha mentido porque quiero escucharlo jueves y voy a votar en conciencia. Pero su conducta permanente de venir ocultando una información, dando información inexacta de hechos, diciendo yo no he formado parte de esto, y luego las pruebas y los hechos revierten esas opiniones. Considerando la edad del presidente, ¿no podría realmente haberse olvidado? Mira, puede ser, pero lo que justifica la vacancia, y fíjate, y a mí me llama la atención, por ejemplo, hay referencias, no es caso parecido el de Richard Nixon, pero en 1974, cuando estuvo a punto de ser ya justiciado por el Senado, renunció, porque allá en Estados Unidos, cuando les hacen el impeachment y antes de que los sancionen, ellos renuncian, luego viene la gracia, los relevan de toda responsabilidad. Aquí en el Perú no hay ese incentivo, ese estímulo, y yo creo que el presidente erróneamente está mal asesorado, y él cree que si renuncia se está viniendo a todos los cargos que le van a formular. El Parlamento el jueves no va a haber delitos, el Parlamento el jueves no va a haber, la Comisión Investigadora tiene su objetivo. Aquí lo que va a hacer es imponer una sanción política por una conducta moralmente reprochable, no haber dicho en sus funciones o haber dado información inexacta. Dios quiera que el jueves pueda llevar constancias objetivas de que verdaderamente le entregó la empresa al señor Sepúlveda, de que año a año, cuando se establecían los estados contables de la empresa, lo hacía Sepúlveda y ya no lo hacía el presidente. Entonces hay muchas cosas que tienen que ver con información que él ha dado en su función de presidente. Eso es lo que el impedimento moral sanciona y le entregan al Congreso para que haga esta evaluación. Mira, hacer lo contrario, hablar de incapacidad moral retardada, son figuras que no están en la Constitución. Entonces aquí nosotros vamos a tomar una decisión en base a lo que el presidente haga el día jueves con relación a sus reiteradas inexactitudes. De repente será la causa que tú dices. La veremos el día jueves, la valoraremos. Gracias, Javier. Antes de continuar la discusión, que todavía tiene para un rato más, hemos preparado un perfil de quien, según todos los pronósticos, podría convertirse en el nuevo presidente de la República. Es verdad que hay diversos escenarios, que se pueda quedar, luz improbable, que se convoquen nuevas elecciones, que el poder vaya al presidente del Congreso, también puede ser. Pero lo más probable es que Martín Vizcarra, a quien el propio PPK bautizó como mi seguro de vida, sea el nuevo presidente de la República. Es por eso que Juana Avellaneda ha preparado el siguiente perfil de Martín Vizcarra. Y si me pasa algo, tengo dos pólizas de seguro, Martincito y Mechita. La carrera política de nuestro presidente de la República está en cuidados intensivos. No soy corrupto, absolutamente claro. Y el único seguro de vida que tiene Pedro Pablo Kuczynski, quien está a punto de ser vacado, es su primer vicepresidente, Martín Alberto Vizcarra Cornejo. Bueno, Martín tiene una experiencia en la administración pública y también privada. Él tiene que saber que ahora que entra al gobierno, no como lo que está pasando con el presidente Kuczynski, que hay una negación a estos actos que no podía hacer, ¿no? Él es constructor, entonces es bueno que sepa que acá él no puede estar mezclado en actos que el día de mañana conlleven a una situación tan delicada como la que hoy tenemos al presidente de la República. Pero, ¿quién es el hombre al que por ley le correspondería tomar la posta que deja nuestro mandatario? El vicepresidente Martín Vizcarra es una persona con mucha experiencia política, un profesional de primer nivel, hizo una buena gestión en el gobierno regional de Moquegua, lideró una de las regiones más importantes a nivel nacional en el tema de educación.
En 3 años, como gobernador regional de Moquegua, Martín Vizcarra hizo bien su tarea. Destinó el 30% de todo el presupuesto en el sector educación, logrando que 7 de cada 10 niños entendiera bien lo que leían y que 5 de cada 10 resolviera bien las matemáticas. Hay una institución como el IPE, el Instituto Peruano de Economía, que determinó que si Moquegua fuera un país, estaría mejor que Chile. Y el problema para la educación es que los políticos se comprometen a trabajar por la educación, pero cuando el político ya asume un cargo como autoridad, comienza a evaluar la relación beneficio-costo desde su perspectiva política. Dice, ¿cómo yo muestro la obra en educación? Porque si hago una carretera, la carretera está. Se ve, claro. Si hago una represa, un canal, una irrigación, la puedo ver y la puedo inaugurar. Entonces, ¿cómo inauguro una obra en educación? No se puede ver, es muy difícil porque es un intangible. Hijo de un militante aprista y de una maestra de primaria, este ingeniero civil logró ubicar a Moquegua en el top 1 en el ranking de la educación. No en vano, se enamoró y casó con una maestra de nivel primaria. Sin embargo, para muchos, su conducta en el escándalo de corrupción por el proyecto Chinchero le baja la llanta a todos sus logros. Como dice el Premier, esto es fundamental porque detrás de Chinchero están esperando todos los proyectos medianos, grandes, y que efectivamente necesitan algunos cambios en las condiciones que controlamos para llevarlos adelante, ¿no? Entonces, todos los funcionarios, todo el mundo está esperando a ver cuál es el desenlace, porque son funcionarios públicos y no quieren tampoco estar en problemas, ¿no? Él fue un gobernador relativamente exitoso de una región muy pequeña del Perú y muy rica, con el ingreso per cápita más alto del Perú, está en Moquegua. Así que hacer una buena gestión con dinero en una región chica con poca población, evidentemente es más fácil que hacerlo en una región muy grande, con mucha población y sin dinero. O sea, digamos, a los jinetes se les ve su destreza, depende con el caballo que monte, ¿no es cierto? Acorralado, Martín Vizcarra se vio obligado a renunciar al Ministerio de Transportes y Comunicaciones y no tuvo otra opción que anunciar que el gobierno dejaría sin efecto el contrato con Cunturhuasi para la construcción del aeropuerto de Chinchero. He trabajado estos casi 10 meses con mucha responsabilidad, entrega, pero principalmente con honestidad. Gracias, señor presidente, por la confianza que usted me dio. Para mí es un gran alivio de que ahora Martín va a tener más tiempo para ayudarme en todo el tema de las regiones. El Perú sigue adelante, una sola fuerza, todos pensando en el Perú. Muchas gracias, Martín. De tal manera que yo no creo que una persona que no ha podido resolver un problema tan puntual, encapsulado en un tema determinado y que lo manejó muy mal, pueda tener éxito en manejar el resto de problemas que hay en el país. No lo creo. Muchos son buenos negociadores, hay otros que son malos negociadores, ¿no? ¿En qué grupo está Martín Vizcarra? Yo creo que en el caso de Chinchero se equivocó, porque negoció fórmulas de respaldo social que no fueron reales. Aún así, PPK jamás le quitó su apoyo. Siempre los hemos visto juntos en campañas electorales, en mítines. Incluso el presidente se mantuvo a su lado y lamentó su renuncia por el escándalo de Cunturhuasi. Recordemos que después de esto, PPK lo premió con la Embajada de Perú en Canadá. Él como persona y como profesional realmente tiene una excelente preparación, tiene mucha experiencia y tiene algo que muy poco pueden mostrar, transparencia y honestidad en todos sus actos. Eso es lo que requiere un gobernante para un país tan complejo como el nuestro. Seguirá pensando lo mismo Martín Vizcarra ahora que su presidente está acusado de haber recibido casi $5 millones por parte de Odebrecht. Sepúlveda dio un servicio financiero que le hizo ganar dinero, señor presidente. Que le generó ingresos sobre todo a él y a Westfield, que era el vehículo, le generó dividendos
Pero usted ganó dinero con eso. Todo parece que no, pues el mismo día que el Parlamento aprobó la moción de vacancia del presidente, Vizcarra rompió su silencio y envió este mensaje desde Canadá, el cual fue calificado de poco elegante por algunos pepecausas. El Perú es más grande que sus problemas. Nuestro compromiso es con la gobernabilidad, respetando la Constitución y las instituciones democráticas, sin importar los colores políticos. Mi posición individual, no es la de mi bancada, es que este escenario no se descarte, que renuncie el primer vicepresidente y la vicepresidenta si es que quieren vacar al presidente de la República y que se vaya a elecciones generales. Y vamos a ver si el fujimorismo vuelve a tener 72 parlamentarios. No llegan, como digo, ni a 15. Según la versión que yo tengo, el propio PPK le pidió que renuncie. A Martín Vizcarra. A Martín Vizcarra, para facilitar, si había transición, facilitar la transición a favor de Meche. Y Martín Vizcarra lo tomó como una ofensa y dijo que de ninguna manera. Y entonces eso es lo que da origen al Twitter, donde él no muestra lealtades. No hay nada de eso, son rumores que de alguna forma tratan de desestabilizar. El presidente tiene una buena relación con sus viceministros, con su bancada. Yo no conozco ese rumor que está corriendo. Solo faltan unos días para que se decida la suerte de PPK. Mientras tanto, Martín Vizcarra, el hombre de confianza del hasta ahora presidente, alista sus maletas para llegar de Canadá en vuelo directo a Palacio de Gobierno. Martín Vizcarra fue elegido conmigo y como segunda vicepresidente Mercedes Arauz, y ahí seguirán hasta que yo me muera. Bien, Martín Vizcarra, se sabe, estará llegando en las próximas horas y sí, todo indica que él podría ser el nuevo presidente de la República. Si me he preguntado, como muchos quizás, ¿cuál es el apuro? ¿Cuál es el apuro en que Martín Vizcarra se ponga la banda, aunque algunos dicen que ya la tiene puesta desde hace días? ¿Sería un buen reemplazo, Cecilia? Es lo que la Constitución establece. Y nosotros somos respetuosos de la Constitución. ¿Habrán conversado con los fujimoristas? No, no hemos conversado con él. No importa si es Martín Vizcarra, si es Meche, si es cualquiera. El primer vicepresidente es el que asume ante la ausencia del presidente por cualquier razón. El primer vicepresidente, lo dice la Constitución. Si es que el primer vicepresidente no puede o no quiere o también le pasa algo, asume la segunda vicepresidenta. Lo dice la Constitución, insisto, y nosotros somos respetuosos de la misma y por lo tanto tendrá que asumir el señor Martín Vizcarra, a no ser pues que pase algo, porque acá parece que no quieren que asuma él, ¿no? Una congresista de tu bancada dijo en la mañana que se estaba negociando el indulto de Alberto Fujimori a cambio de frenar la vacancia. ¿De dónde sale este rumor? Mira, yo no sé, yo también lo he escuchado a través de un Twitter. Yo no me consta nada de eso, pero sí sé que definitivamente y lamentablemente hay muchas personas tratando de alguna manera de llegar a ciertos congresistas. Es más, el señor Violeta lo declaró en El Comercio, ¿no? Que se estaban reuniendo, que se iban a reunir con diferentes congresistas de diferentes bancadas para explicarles y demás. Mira, si eso hicieran otros, dirían que eso están ofreciendo prebendas, ¿no? Pero parece que a la gente le ha parecido eso muy normal. Luz Salgado en una declaración dijo hoy que tal vez estaban tratando de partir a la bancada fujimorista con un indulto. Lo han intentado desde siempre. No ¿Un nos indulto olvidemos a Alberto Fujimori partiría la bancada? A ver, para empezar, no nos olvidemos que en una lamentable declaración el presidente de la República desde España dijo de que se iban a jalar a 30 congresistas, ¿no? Y que de esa manera ellos iban a desestabilizar o partir a Fuerza Popular. Nosotros, más allá, y ojalá al presidente Fujimori salga pronto, ¿Por la puerta pero grande? por la puerta, claro que sí, pero yo creo en realidad de que más allá del indulto del presidente Fujimori, que esperemos que se pueda dar, yo creo que es un hombre que está enfermo, mayor y que debería ser indultado. Pero cabría esta posibilidad de canje. Pero para terminar, es justo lo que iba a decir, pero nosotros de ninguna manera vamos a abdicar a la lucha en contra de la corrupción por una prebenda. Nosotros estamos
fuertes, somos una bancada sólida. El día jueves el presidente tendrá que ir a ejercer su defensa, ya sea él o su abogado. El Congreso le ha dicho que puede utilizar todo el tiempo que guste para efectivamente demostrar pruebas concretas, responder a las preguntas de los señores parlamentarios, para que luego se pueda pasar a una votación. Pero desde aquí nada le aprovecho... impediría hacerlo mañana si le place. Disculpa, ¿qué? Si Kuczynski se levanta mañana y decide indultar a Alberto Fujimori, eso lo no, puede hacer. Es que no tiene nada que ver con Es lo que que sí va a tendría suceder mucho el que ver, jueves. porque va a haber un efecto político. Nosotros, y te lo digo desde aquí, nosotros no negociamos nada, ni siquiera la libertad del presidente Fujimori con la lucha contra la corrupción, de ninguna manera. Nosotros esperamos efectivamente que en esta oportunidad, después como de 10 veces que ha sido utilizado políticamente el indulto del presidente Fujimori por el presidente, se pueda dar. Pero no tiene nada que ver, ni tendrá nada que ver, y sería lamentable realmente que estén pensando en algo así. Javier, se ha visto en esta crisis una... Perdón, pero terminar, y ahí se comprobaría una vez más la incapacidad moral del presidente Pedro Pablo Kuczynski. ¿Que se indulta a Fujimori? Si es que utiliza el indulto del presidente Fujimori como prebenda para poder convencer a algunos de que no voten en contra de la vacancia. Yo creo que eso ahondaría mucho más. En este contexto, ¿te parece una posibilidad de... digamos que no muy atractiva por lo que veo? No, yo creo que si lo hace, en buena hora. En buena hora. Pero ¿cuál sería el efecto cambiar, en tu bancada? Eso no va a lo que voy, eso no va a cambiar en nada la votación que se dé después que el presidente haga sus descargos. Yo creo que cambiaría el corazoncito de algunos, ¿eh? Yo creo que nosotros no negociamos con la corrupción. Así como no negociamos con los terroristas, no negociamos con la corrupción. Bien. Javier, esta crisis ha mostrado dos facciones dentro del partido de gobierno, porque hace cosa de una hora hemos visto al señor Jorge Villacorta a la cabeza de un grupo de militantes o bases del partido manifestándose contra lo que ellos denominan el golpe fujimorista y asumiendo un liderazgo. ¿La crisis está de alguna manera marcando una línea sobre la arena? Es decir, tenemos de un lado los zabalistas, mechistas, y de otro lado los Gilbert Violeta y los Villacortas como otra facción que ahora adquiere visibilidad mayor. Mira, la crisis de gobernabilidad promovida en estos casi 2 años de gobierno es más profunda. Yo creo que hay que reflexionar bien qué va a pasar después del jueves, si es que no se alcanzaran los votos. Fíjate, hemos visto imágenes patéticas, la solitaria defensa de Juan Cheput en el Parlamento. Un presidente sin bancada, un presidente sin partido, un presidente sin respaldo popular y sin un equipo ministerial que tenga la voluntad de generar un esfuerzo para trabajar con el Parlamento en la línea de independencia de poderes, pero que se necesitan ambas instituciones. Los gobiernos anteriores han dado muestra de que cuando han tenido amplitud de concertar con el Parlamento se ha hecho la vida más fácil. Aquí lo que nos vendieron al comienzo de este gobierno, que un grupo de tecnócratas iban a salvar a los peruanos de los políticos. Y lo único, te lo digo de verdad, te lo digo con sinceridad, lo único que han llegado son un grupito de pitucos, discúlpame, te lo digo así, que miran para el costado. Y yo veo a Juan Cheput lo veo batiéndose en todos los medios defendiendo, y hay ministros que voltean la cara, otros que renuncian, ¿no? Entonces parlamentarios que dicen, no, yo no aparezco en esa foto porque no me corresponde. Ese es el gobierno que queremos también tener en los próximos 3 años. Yo creo que ojalá, si no alcanzaran los votos, la vacancia, el presidente se queda, tienen que replantear no su relación solo con el Parlamento, sino con el país. No hay partido, no hay bancada, no hay pueblo, y no hay objetivos muy claros en el gobierno. Y 4 o 5 ministros que están en las nubes, y otro como el de Agricultura que está haciendo su festín en esta crisis política. Entonces el cuadro completo de verdad es deprimente. Vamos a ver lo que ha pasado esta noche en el local de Peruanos por el Cambio, donde como ya comentamos estaba Jorge Villacorta, erigido en sorpresivo líder de la resistencia. Adelante. E invoca a los partidos democráticos, Acción Popular, Alianza para el Progreso, el Frente Amplio y Nuevo Perú, así como a la ciudadanía en general,
a defender los valores democráticos y el Estado de Derecho en costa, sierra y selva, a fin de impedir que este jueves 21 se concrete un nuevo atentado contra la democracia. ¡No al golpe de Estado fujimorista! ¡No al golpe de Estado fujimorista! ¡No al golpe de Estado fujimorista! ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! ¡Viva la democracia! Ahora va a continuar entonces. Bueno, reconocimos a Villacorta y reconocimos a Gilbert Violeta y a nadie más. Los demás. Clemente Flores. ¿Está Máximo San Román ahí? Sánchez, Máximo San Román. Bueno, con todo respeto, el ex vicepresidente y en algún momento proclamado presidente, si mi memoria no me falla, Juan. Por unas horas. Por unas horas, ¿no? No, en el Colegio de Abogados de Lima. Sí. Cuando vacan a Fujimori... Simbólicamente porque en términos de factos que son los que priman en la política no y constitucionales, obviamente. Hay una formalidad constitucional que no duró mucho. ¿Y quién será nuestro presidente simbólico ahora? El presidente Kuczynski, mira, yo no acepto la hipótesis. ¿Simbólico? No. Pues, no, no mira, lo ayudes lo que quería decir es que por eso te digo, no acepto la hipótesis, por eso me cortaste cuando decía. Yo no acepto la hipótesis de que el presidente sea vacado, me niego, creo que no es optimismo, es realismo. Yo valoro mucho lo político, y lo saben mis dos queridos colegas. Podemos discrepar, pero yo diferencio al político del funcionario público, porque a veces podría haber en el Congreso inclusive algunos que tienen espíritu de funcionario público. ¿Y por qué valoro lo político? Porque lo político significa dialogar, consensuar, negociar no es una mala palabra en política. Pero Juan, Javier acaba de decir algo muy cierto. Tú te estás batiendo como un león y parece que fueras el único de la bancada de PPK. ¿Dónde están los demás? ¿Dónde está la gente que lo acompañó? ¿Dónde está la bancada? ¿Dónde están los ministros? ¿Por qué no se están paseando los ministros por los programas defendiendo a su presidente de la República? Solamente Juan Shepur lo defiende. Bueno, los roles políticos son para los que estamos llamados, y yo lo que quisiera señalar es lo siguiente. Es absolutamente falso, y mira, yo tengo por Héctor Becerril un aprecio porque su estilo, yo lo saludo, o sea, a mí el personaje provocador en política es un estilo absolutamente válido. Pero él y Milagros Salazar no pueden decir que estamos haciendo una bolsa para comprar congresistas. Yo creo que ese es un exceso que no se conlleva con la realidad. Igualmente el tema del indulto. Yo soy testigo en más de una oportunidad que el tema del indulto no está en estos momentos como moneda de cambio ante la eventualidad de lo que pueda suceder el día jueves. Sí tenemos el derecho de conversar con otras bancadas, porque hay otras bancadas que nos han dicho, hemos votado por la admisión de la moción de vacancia, pero eso no significa de que vayan a votar por la vacancia. Inclusive, en el caso del propio Partido de Acción Popular, ¿no?, donde Vitocho es una voz descollante, también tienen sus dudas respecto a lo que vaya a pasar el jueves en APP. Se nos va el tiempo, quiero preguntarte algo que está circulando en el ambiente. La acción de amparo que han presentado estos dos abogados ilustres desconocidos, con todo respeto, para que el Poder Ejecutivo se defienda ante el Poder Judicial del Poder Legislativo, ¿no? O sea, un amparo para protegerse de la vacancia. ¿Esto es real? ¿Esto es posible? Mira, yo me he enterado a través de las redes sociales, pero lo que yo te puedo señalar es que esto no tiene nada que ver con un abogado de primer nivel como Alberto Borea, Tito Borea, que es el que va a ejercer la defensa política y jurídica del presidente el día jueves, un gran amigo mío. Un gran abogado y un gran antifujimorista. No, lo que pasa es que en el año 95 fuimos miembros del Foro Democrático, él lo lideró, pero por sobre todas las cosas es un gran constitucionalista y no tiene esto nada que ver con él en absoluto. Son dos espontáneos que han decidido no sé presentar quiénes eso. serán, ¿no? Solamente para terminar, dos palabras. Juan está hablando de que la incapacidad moral tiene que darse en su momento. No nos olvidemos que él sustentó la vacancia por incapacidad moral del Contralor, y acordémonos que fue cuando no era Contralor su incapacidad moral el hecho por el que se le estaba acusando, sino como estuvo como vicecontralor. Y para terminar, he visto a mi padre hace unos momentos en las pantallas donde Jorge del Castillo habla de él y que de alguna manera ayudó justamente
para que haya un cambio democrático sin que hubieran problemas en las calles y demás. Y su premio fue estar 7 años preso, pero a él un gran Javier saludo. y yo estuvimos en la misma comisión y casualmente los hechos que tenían que ver con el pasado no se tomaron en cuenta para la configuración de la vacancia moral, sino lo que tenía que ver con el contrato de la señora. Como vicecontralor. El señor ocultó la información, o sea, al momento de asumir la función ocultó. Y el Congreso Nacionalista y fue Juan, con todo el cariño que le tengo, quien sustentó esa discusión durante los comerciales. Yo promoví esa revocatoria del Contralor que la apoyaron, pero por si acaso, gracias por haber venido al programa. Tenemos que irnos al corte comercial. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Nos vamos a una pausa. Muchas gracias a ti. Que en estas fiestas reine la alegría y la unión familiar y demos gracias por todo lo bueno que tuvimos este año.